Buenas a todos. Hoy les voy a hablar de la maravillosa Marie Curie. Marie Curie es un símbolo de, para mí personalmente, y para muchos otros, es un símbolo de disciplina y de perseverancia, de, no, de sacrificio y de devoción, de amor y no solo de conocimiento. Porque, a ver, para los que conocen a Marie Curie, tal vez la conocen por sus logros, porque descubrió el uranio o el dadio o el polonio, mm, o porque ganó, o fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Sí, ganó, fue la primera mujer. Pero Marie Curie es más que eso. Esta chica, joven, mujer o como quieran llamarla, eh, es, es muy... Su vida en sí misma es increíble. Y quiero contarles sobre ella porque personalmente me inspiró mucho y al leer su biografía eh, no podía pensar, no podía dejar de pensar cómo ella tenía tanta disciplina, tanto sacrificio, tanto amor dentro de ella que sin importar cuántos golpes le diera la vida, ella se levantaba y continuaba. ¿Y por qué me inspira a esta chica? Y no es por su inteligencia, no es por su intelecto, no es por haber ganado un premio Nobel, sino por su lado humano, su lado que pocos conocen, que pocos conocieron, eh, porque en esos tiempos, en 1900 o 1800, se la conocía mucho por, por ganar el premio Nobel, por ser mujer y ganar un premio Nobel, por ser mujer y trabajar en ciencia. Pero ella tuvo más valor que muchos hombres y, y no se ganó un premio Nobel por ello, sino por simplemente descubrir uranio o dadio o polonio. Y bueno, ella nació, para los que no conocen a Marie Curie, les explico. Y bueno, es una chica que nació en Polonia cuando la dictadura rusa estaba dominando Polonia en 1870 y tanto aproximadamente. Y bueno, esta chica era de recursos bajos. em, Su padre era un profesor dedicado, amoroso, y, y bueno, trabajaba en una escuela, en una universidad por ahí, hasta que un día lo despidieron y no tenía cómo sustentar a su familia, que era una madre y su hija, Marie Curie, que era una de las hijas, porque tenía muchas, y bueno, eh, murió su madre cuando era joven, a los aproximadamente 10 13 años, y, y bueno, pueden imaginarse qué es lo que pasa dentro de la mente de una chica joven cuando su padre, un familiar muere, un amigo muere, y en estas épocas tan tempranas, o sea, es duro conocer la muerte a una edad joven. Yo personalmente no la conocí a una edad joven, ni la conozco todavía, pero, pero cuando conoces la muerte en una edad joven, mm, tu vida cambia totalmente. Ves realmente cómo es la vida. Y la chica era, bueno, antes de que muriera su madre era muy católica o ortodoxa, cristiana básicamente, y luego dejó la iglesia por siempre porque murió su madre y su hermana mayor. Entonces le dolió mucho. Y luego su padre tenía que mantener a muchas hijas. Entonces, mm, cuando pudo irse de la casa, se fue y emprendió su viaje. Tenía una hermana que se ayudaron mutuamente. Se ayudaron, una viajó a Francia, porque estaban en Polonia, ¿no? Y viajó a Francia, a París, a estudiar a la universidad, porque en Polonia eran muy machistas los rusos y los polacos
no permitían a las mujeres estudiar en universidades. Y bueno, cabe aclarar que Marie Curie era una mujer muy dedicada de joven en su colegio, en su educación primaria y secundaria. Era muy dedicada, tenía las mejores notas, sus profesores la aplaudían. Desde joven demostró un espíritu fuerte. La, bueno, cuando viajó a Francia y trabajó antes de viajar a Francia para la universidad, obviamente trabajó mucho. Trabajó de profesora particular, trabajó de ayudante en algunos pueblos y pudo viajar a su universidad que era Sorbona, algo así, en Francia. Y cuando llegó a Francia no tenía a nadie allá. Tenía a su hermana, pero no quería ayuda ella. Ella lo que quería era estudiar y trabajar en la universidad. Y bueno, la decisión que tomó fue irse a la universidad, pero su vida como estudiante era pésima. ¿Por qué era pésima? Porque era una extranjera sin casa, tenía un alquiler pequeño, una cajita pequeña, y la chica pobre comía pan con agua o a veces frutas, se daba el lujo de comer frutas y estudiaba horas y horas al día, unas mínimo 6 horas diría yo. Bueno, tenía que irse como desde su, desde su pequeña habitación hacia la universidad y bueno, tardaba 1 hora creo, por ahí, 1 hora y media, 1 hora, llegando hasta la universidad. Y en la universidad se apasionaba por las clases. Mm, y se cuenta que un día se desmayó en la clase, o sea, su vida fuera de la universidad era pésima, pero no le impidió estudiar, no puso una excusa como muchos ponen. No dijo, ay, no tengo X de curso para estudiar. Ella quiso estudiar y le metió duro. Y esto es claramente un ejemplo de no de un hombre que no le importa ser visto desnudo, tener hambre, ir a la guerra, estar en una trinchera sufriendo. Esto es el ejemplo de una mujer, una mujer que quería estudiar, que amaba el conocimiento. Y bueno, cuando ya de adulta conoció a su esposo, se casaron y ambos eran científicos. Mm, bueno, tuvieron un hijo, una hija, perdón, y luego tuvieron otra hija. Marie Curie se puso a investigó, como todos conocemos, la historia de su investigación. mm, Y bueno, su esposo murió muchos años después, se puede decir. Murió atropellado por, por un, por una, por un carruaje de caballos en una noche lluviosa. Y Marie Curie estaba antes de que muriera su esposo, su esposo estaba enfermo. Y bueno, como su esposo estaba enfermo, ambos pensaban que iba a morir su esposo. Pero ¿saben qué? No murió y murió luego. Pero Marie Curie estaba con depresión y aún así continuó con sus estudios. Marie Curie quería matarse si, si su esposo moría, pero su esposo le dijo que no, que tienes que sobrevivir, tienes que hacer lo que debes hacer, porque es tu deber. No importa lo que sientes, no importa tus emociones. Disciplina, la disciplina es más fuerte. La disciplina domina las emociones. La razón domina la disciplina y la disciplina domina las emociones. Y eso lo entendió perfectamente Marie Curie, como 100 años antes que nosotros. Muchas gracias por ver y espero que aprendan más.